Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a sumergirnos en el complejo y fascinante mundo de las neuropatías inmunomediadas, para desentrañar los mecanismos moleculares que convierten a nuestro propio sistema de defensa en un adversario. Muy bien, esta es la hoja de ruta para hoy. Iniciaremos con el panorama general, el espectro disinmune. Luego nos meteremos de lleno en la dicotomía clave, el daño a la mielina contra el daño al axón. Analizaremos el mecanismo central, el mimetismo molecular y el arsenal inmune que se despliega. Y por supuesto, aterrizaremos todo esto en las aplicaciones clínicas y terapéuticas que usamos día a día. Entonces, para empezar, tenemos que entender el concepto del espectro disinmune. La idea aquí es bastante potente. Se trata de unificar a un grupo de padecimientos que, aunque parecen distintos en la clínica, comparten un mismo origen patológico, un ataque autoinmune dirigido contra el sistema nervioso periférico. Claro, les ponemos diferentes etiquetas: síndrome de Guillain-Barré, polineuropatía desmelinizante inflamatoria crónica, pero en el fondo la raíz del problema es la misma, ¿no? Es una especie de fuego amigo, donde el sistema inmune que debería defendernos se confunde y empieza a atacar los componentes de nuestros propios nervios. Ahora, para entender de verdad estas enfermedades, tenemos que hacer un zoom, bajar hasta el nivel de la fibra nerviosa. Porque es justo aquí donde encontramos una bifurcación crítica que lo define todo, tanto en el diagnóstico como en el pronóstico. ¿El ataque va contra la mielina, que es el aislante, o va contra el axón, el cable conductor? Primero, recordemos la arquitectura normal, el estado de homeostasis. Aquí tenemos nuestra unidad funcional intacta, el axón, envuelto por las células de Schwann, que fabrican la vaina de mielina, y estas interrupciones clave, los nodos de Rambier, vitales para la conducción saltatoria. Todo está en perfecto equilibrio, y es precisamente en este escenario microanatómico donde se va a desatar la batalla. Y aquí la tenemos, la batalla en plena acción. Fíjense bien en la diferencia. A la izquierda, en la polineuropatía desmelinizante inflamatoria aguda, o IDP, vemos a los macrófagos como si fueran infantería pesada, atacando y devorando directamente la mielina. Pero a la derecha, en la neuropatía axonal motora aguda, o AMAN, la estrategia es un ataque de alta precisión. Son los anticuerpos y el complemento los que van directo al axolema, justo en el nodo de Rambier. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias funcionales drásticas. En la lesión desmielinizante es como si peláramos un cable eléctrico. La señal logra pasar, sí, pero con mucha dificultad. Se enlentece la conducción. En cambio, en la lesión axonal, el daño es catastrófico. No es que la señal vaya más lento, es que simplemente deja de pasar, se pierde. Por eso vemos esa caída brutal en la amplitud. Y claro, toda esta patología la traducimos, la leemos en los estudios de neuroconducción. En el patrón desmielinizante, lo que salta a la vista es la lentitud, velocidades de conducción bajas, latencias distales prolongadas, dispersión temporal. Pero en el patrón axonal, el problema no es tanto la velocidad. El verdadero drama es la amplitud del potencial de acción motor compuesto, el CMAP, que se desploma. Esa es la firma eléctrica que nos grita: cuidado, el axón está sufriendo un daño severo. Muy bien, y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que aprieta el gatillo para iniciar todo este desastre autoinmune? Bueno, la respuesta es tan elegante como peligrosa y se conoce como mimetismo molecular. La evidencia epidemiológica es contundente y apunta a un sospechoso principal, una infección precedente, usualmente gastrointestinal, por Campylobacter jejuni. Parece increíble que una bacteria tan común pueda ser el detonante de una catástrofe neurológica, pero todo se debe a un trágico error de identidad a nivel molecular. Lo que sucede es que nuestro sistema inmune hace su trabajo a la perfección, detecta al Campylobacter como un invasor y monta una respuesta en su contra. Se enfoca específicamente en unas moléculas que la bacteria tiene en su superficie, conocidas como lipoligosacáridos o LOS. Y aquí es donde surge el problema, el quid de la cuestión. Resulta que ciertas estructuras de esos LOS bacterianos se parecen muchísimo, son casi un espejo molecular. De los gangliósidos como el GM1, que son componentes esenciales de nuestras propias neuronas, en especial en los nodos de Rambier. Y aquí lo tienen, el mecanismo en todo su esplendor. El sistema inmune, en su afán de eliminar al Campylobacter, produce anticuerpos contra su LOS, pero como las moléculas son tan parecidas, esos mismos anticuerpos no distinguen y por error se unen también a nuestros gangliósidos GM1. Es, literalmente, la definición de fuego amigo a nivel molecular. Una vez que ese anticuerpo se une por error al nervio, es como si pusiera una bandera de atacar aquí. Y en ese momento, el sistema inmune desata toda su artillería pesada. Vamos a ver cuál es esa cascada de destrucción que se desencadena. Este esquema lo resume muy bien. La unión del anticuerpo al gangliósido en la neurona motora es la señal de inicio que activa, principalmente, dos brazos de ataque.
Por un lado, llama a los macrófagos, y por el otro, y esto es fundamental, enciende la mecha de la vía clásica del complemento. Y la vía del complemento es una cascada enzimática de una potencia extraordinaria. Inicia con el reconocimiento. El complejo C1 se une a los anticuerpos ya fijados en el axolema. Esto dispara una fase de amplificación, una reacción en cadena que genera más y más mediadores inflamatorios. Y el golpe final, el paso de ataque, es la formación del complejo de ataque a la membrana. Y este es el resultado, el MAC. Esta estructura es, literalmente, un taladro molecular. Se ensambla sobre la membrana del axón y la perfora, creando un poro que causa un caos iónico total. Esto bloquea la conducción y, si no se detiene a tiempo, lleva a la degeneración axonal irreversible. Entender toda esta cascada a nivel molecular no es solo un ejercicio académico. Es precisamente porque conocemos al enemigo y su forma de atacar que podemos diseñar contraataques efectivos. Es la base de nuestra terapéutica. Veamos cómo se aplica en la clínica. Esta tabla es una síntesis excelente. Conecta directamente la variante clínica con los anticuerpos específicos. Por ejemplo, en AMAN buscamos anti-GM1 y anti-GD1A. En el síndrome de Miller-Fisher, el marcador clásico es el anti-GQ1B. Pero lo más notable es que, para las formas agudas, el tratamiento de primera línea es el mismo: inmunoglobulina intravenosa o plasmaféresis, atacando el proceso humoral general. Y aquí está el porqué de que funcionen. La inmunoglobulina intravenosa es una multiherramienta. Inhibe el complemento, bloquea los receptores FC de los macrófagos, aporta anticuerpos antiidiotipo, etc. La plasmaféresis es más directa. Es como cambiar el aceite del motor. Sacamos los autoanticuerpos circulantes y las proteínas del complemento. Por esto mismo, los corticosteroides no son eficaces en el GBS agudo, pero sí en la inflamación crónica del CIDP, donde el mecanismo es diferente. Muy bien, para ir cerrando, vamos a destilar toda esta información en los mensajes clave, los puntos que realmente tenemos que llevarnos para la práctica clínica diaria. Primero, estas neuropatías son parte de un mismo espectro, pero con dos patrones de daño, desmielinizante y axonal. Segundo, el mimetismo molecular, especialmente con Campylobacter, es el gatillo clave en muchos casos de GBS. Tercero, la cascada del complemento, que culmina en el MA, es la vía final de ejecución para el daño axonal. Y cuarto, y más importante, nuestras terapias más efectivas, IBIG y plasmaféresis, funcionan porque están diseñadas para interrumpir precisamente este ataque humoral. Y todo esto nos proyecta hacia el futuro. La pregunta que queda en el aire es, si ya identificamos al complemento como un actor principal, ¿qué pasaría si pudiéramos bloquearlo de forma más específica y temprana con inhibidores de C5, por ejemplo? ¿Será esa la clave para prevenir el daño axonal irreversible? Ese es, sin duda, el próximo horizonte terapéutico. La investigación en esa línea es la que definirá la próxima generación de tratamientos para estas condiciones tan devastadoras. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.